Buenos días. Después de haber comprendido las características, por una parte eléctricas y estructurales, de la principal estructura que va a permitir comprender cómo se produce el tránsito a través del tubo o tracto gastrointestinal, vamos a continuar con una parte donde se inicia el transporte de las sustancias que nosotros vamos a ingerir. Es importante que ustedes se imaginen. Imagínense que están en este momento introduciendo un alimento, un pedazo de carne, un trozo de pan, una fruta, por ejemplo una mandarina, y sigan por favor el proceso. Bien, una vez de que ustedes han realizado la masticación de este alimento, vamos a ver que en la primera etapa, que se llama labio lingual, se produce la primera parte del tránsito o del traslado del bolo alimenticio. Es importante tomar en cuenta, y les vuelvo a repetir, imagínense, ustedes están introduciendo el alimento y vamos a ver que esta primera etapa labiolingual es una etapa rápida, coordinada. Al inicio es voluntario, si ustedes mueven el alimento en su inicio y luego va a ser una actividad estrictamente refleja. Veamos, lo primero que vamos a ver, podemos ver la figura de la derecha, es la elevación del paladar blando. Sí, ustedes han introducido el alimento y se imaginan entonces que ese alimento está empujando hacia arriba al paladar blando. Este, a su vez, va a obstruir una estructura importante que es la nasofaringe. ¿Cuál será el objetivo de esto? Bloquear el tránsito, o mejor digamos, el traspaso del aire, ¿no es cierto? Y luego vemos que una vez de que se ha producido esta obstrucción de la nasofaringe, la lengua se eleva, sí, la lengua se está elevando, el bolo alimenticio que está sobre la lengua empuja la epiglotis hacia atrás y la laringe comienza a cerrarse. Bien, estamos en ese momento y la parte posterior de la lengua se baja, la parte anterior de la lengua continúa elevándose para llevar el bolo alimenticio y la parte posterior sigue aplanándose. Están observando, ¿no es cierto?, cómo la lengua, la parte anterior, se eleva y la parte posterior se aplana y se ahueca, para que, además, permitir que el hueso hyoides se desplaza hacia adelante para permitir el paso del bolo alimenticio. Luego viene una segunda etapa que se llama etapa faríngea. Es breve, vaya, bastante rápido, a algunas décimas de segundo, y esta etapa es estrictamente involuntaria, automática, refleja, está bajo el control del tronco cerebral. Sin embargo, puede ser interrumpido voluntariamente, es decir, en ese momento, si sucede algún problema con el bolo, uno puede expulsarlo al inicio, pero luego no, principalmente por los alimentos sólidos que son poco masticados, pero no vamos a poder interrumpirlo cuando pasan líquidos. Esta segunda etapa faríngea además está caracterizada por, hemos visto cómo el alimento estaba llegando, la parte posterior de la lengua se había ahuequeado y ahora vemos que la pared posterior de la faringe se contrae. ¿Se están imaginando? Hay una contracción. El paladar blando es jalado ahora hacia abajo, en una primera etapa estaba hacia arriba, por la contracción de los pilares posteriores. El músculo entonces ha sobrepasado ahora al músculo cricofaringio. En esta etapa, por supuesto, seguimos, hay una contracción vigorosa de la faringe posterior que va a permitir a la lengua sobrepasar a la orofaringe. En este momento, los pilares posteriores siguen jalando hacia abajo al paladar blando y la contracción de la faringe ahora empuja el bolo hacia el esófago. Hemos visto entonces de que ha pasado desde la boca, ha pasado la faringe y ahora el bolo está ingresando al esófago. Continúa la tercera etapa que se llama faringoesofágica, donde se produce, y esto es un punto importantísimo, se produce el freno de la respiración, denominándose a este evento apnea e inspiración. O sea, cuando estaba entrando el alimento, uno ha respirado y se produce ahora el freno de la inspiración. En inspiración
el alimento sigue pasando y existen ahora esas ondas que habíamos mencionado en algún momento. Las ondas de contracción faríngea son breves y rápidas. La tensión de la pared esofágica disminuye. Cuando llega el bolo, entonces, esta tensión que había vence, se relaja un poco y esto es debido por el aumento del volumen del bolo. Cuando, posteriormente, comienza a ingresar el bolo alimenticio a la parte esofágica, la presión aumenta en esta parte importantísima que se llama el esfínter faringo-esofágico por un tiempo largo, evitando la regurgitación. Es decir, al cerrarse este esfínter, no va a poder pasar el bolo alimenticio en retorno otra vuelta hacia la faringe. Bien, entonces ha pasado ahora el bolo y está en el esófago. Y en el esófago se va a producir estos dos tipos de contracción esofágica. Por una parte hay un peristaltismo primario y por otra el peristaltismo secundario. La deglución sin bolo, vean, imagínense ahora en otro momento y ustedes hagan el gesto, están haciendo la intención de tragar la saliva, es decir, hay un acto de deglución, pero no existe un bolo, simplemente es la saliva que ustedes desean trasladar y esta deglución donde no existe el bolo alimenticio va a desencadenar el fenómeno denominado peristaltismo primario. Este consiste en una onda propulsiva fuerte que se dirige desde arriba hasta abajo. Esta onda de propagación se transmite con una velocidad aproximada de 2 a 5 centímetros por segundo. Se imaginan, ¿no es cierto? Entonces, 2 centímetros, luego en un segundo, luego otros 2 centímetros o hasta 5 centímetros. Recuerden entonces que el peristaltismo primario, por ejemplo, cuando ustedes tragan saliva, es o se desencadena bajo una orden y se produce o se desencadena una onda propulsiva fuerte que va desde la parte superior hacia la parte inferior. El segundo tipo de tránsito a través del esófago es el peristaltismo secundario, que se va a desencadenar cuando llega el alimento. Y observamos en la figura de la derecha, después de que la comida ha entrado al esófago, la laringe se mueve hacia abajo y abre el pasaje respiratorio. Entonces, una vez de que ha entrado al esófago, recién podemos volver a respirar. Y esto se debe a la distensión volumétrica del esófago. Y observen en la figura de que tenemos una onda propulsiva. Observen cómo existe una parte donde está el bolo alimenticio, que se relaja el músculo y posterior o inmediatamente por debajo vemos una contracción del músculo, o sea, está impulsando al bolo alimenticio hacia abajo. Tenemos entonces una parte donde hay relajación y una parte posterior o subsecuente donde hay una contracción. Y este fenómeno se va produciendo entonces en todo el tracto o en todo el trayecto del esófago. Bien, este peristaltismo en consecuencia nos permite trasladar al bolo alimenticio hasta el estómago y será parte de nuestra próxima exposición. Recordemos que esta propulsión en el esófago es lenta, 7 a 8 segundos en total. Entonces, ¿qué podemos pensar? Si ustedes han comido un pedazo de pan, un trozo de carne, ese trozo de carne que ha llegado al esófago tarda entre 7 a 8 segundos hasta llegar al estómago. De manera que nunca debemos apresurarnos en comer demasiado rápido porque hay esta onda propulsiva que es lenta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a ver que además cuando está, debemos distinguir nosotros que en la parte superior está este esfínter faringoesofágico con musculatura estriada. Y recuerden que una musculatura estriada
es generalmente, cuando es músculo estriado, nos referimos a un músculo voluntario, mientras que en la parte esófago gástrica, en la parte final, se distingue una parte superior, que es la parte o la ampolla epifrénica, y una parte inferior, el esófago abdominal. Entonces tenemos un límite que está dado por el diafragma. Bien, en el esófago torácico, sí, cuando respiramos sabemos que se producen cambios de presión dentro de la caja torácica y en esta parte del esófago, en el esófago torácico, la presión esofágica es negativa. Cuando inspiramos, y se vuelve positiva cuando atraviesa el diafragma. Es importante tomar en cuenta estos cambios de presión durante el ciclo respiratorio. Negativa en inspiración y positiva cuando atraviesa el diafragma. Muy bien, entonces con esto nosotros podemos decir y estamos listos para seguir al bolo alimenticio cuando ha atravesado este esfínter y el bolo alimenticio ahora se encuentra en el estómago.